Hey amigos, espero y deseo que puedan estar teniendo un día lindo, un día bendecido. El amor siempre produce mejores resultados que el miedo. Me gustaría contarles o repasar con ustedes una historia que muchos conocemos, pero el enfoque que le hemos dado a la historia o de la forma que le hemos aprendido es un poquito diferente a esta que le quiero mostrar ahora. Cuando pensamos en Zaqueo, solemos imaginar un hombre pequeño, subido a un árbol, intentando ver a Jesús. Sin embargo, detrás de esa escena se encuentra una poderosa historia de gracia y transformación. Más que la curiosidad de un hombre, es el relato de alguien rechazado por todos que descubrió el amor de Dios. Y esta historia aparece en Lucas 19. Dice que Jesús pasaba por Jericó, una ciudad importante y muy activa comercialmente. Allí vivía Zaqueo, un hombre rico, jefe de los recaudadores de impuestos y de baja estatura. En aquella época, ser recaudador de impuestos era una de las profesiones más despreciadas. Estos hombres cobraban tributos para Roma y frecuentemente obtenían ganancias abusando de la población. Zaqueo no era un ejemplo común. Dirigía a otros recaudadores y se beneficiaba ampliamente de ese sistema. Además, era judío. Por eso muchos lo consideraban un traidor que se había enriquecido colaborando con el Imperio Romano. Era rechazado por la sociedad y visto como un pecador. Cuando escuchó que Jesús atravesaba la ciudad, sintió el deseo de verlo, pero la multitud y su pequeña estatura se lo impedían. Probablemente tampoco encontró ayuda entre quienes lo rodeaban. Era despreciado por muchos y pocos estaban dispuestos a favorecerlo. Entonces tomó una decisión sorprendente. Corrió delante de la multitud y se subió a un árbol para observar a Jesús. Aquello era humillante para un hombre de su posición. Los adultos respetables no corrían en público y mucho menos trepaban árboles delante de todos. Sin embargo, Zaqueo consideró que encontrarse con Jesús era más importante que preservar su reputación. Sabía que sería objeto de burlas. Sabía que arriesgaba su imagen, pero también sabía que no quería perder la oportunidad de ver al Maestro. Por eso dejó a un lado su orgullo y estuvo dispuesto a soportar cualquier vergüenza con tal de acercarse a Jesús. Cuando Jesús llegó al lugar donde se encontraba el árbol, ocurrió algo que nadie esperaba. Se detuvo, levantó la mirada y lo llamó por su nombre. Aquella sola acción ya era extraordinaria. Entre una multitud inmensa, Jesús fijó su atención precisamente en el que todos ignoraban o despreciaban. Entonces dijo: Zaqueo, date prisa, baja, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. No era una sugerencia ni una petición casual. Fue una declaración. Jesús estaba actuando conforme al propósito de Dios. Aquella visita no era un accidente ni una coincidencia. Formaba parte de una misión mucho más grande. La reacción de las personas fue inmediata. Comenzaron a murmurar y a expresar su descontento y no podían comprender por qué Jesús había decidido relacionarse precisamente con alguien que consideraban pecador y despreciable. Sin embargo, la cultura de aquel tiempo otorgaba un significado muy profundo a compartir una comida o entrar en una casa de otra persona. No era simplemente una visita social, era una demostración pública de aceptación. Era reconocer el valor de alguien delante de los demás. Era extender amistad, respeto y dignidad. Cuando Jesús decidió hospedarse
con Zaqueo estaba enviando un mensaje poderoso a todos los presentes. Estaba diciendo que aquel hombre valía la pena, que no estaba más allá del alcance de la gracia, que no era un caso perdido, que seguía siendo importante para Dios. Aquello produjo algo extraordinario en el corazón de Zaqueo. Por eso personalmente creo que es imposible, repito, imposible de encontrarse con Jesús y no aceptarlo y querer estar con Él. Ahora vuelvo a la historia. Zaqueo se puso en pie y anunció públicamente que entregaría la mitad de sus bienes a los pobres y que devolvería 4 veces más a cualquier persona que hubiera defraudado, robado. Sus palabras revelaban una transformación genuina. Y aquí encontramos uno de los aspectos más hermosos de la historia. Jesús no le exigió hacer aquello para aceptarlo. No le pidió que restituyera primero. No le presentó una lista de condiciones. No le dijo que cambiara antes de acercarse a Él. La aceptación llegó antes que la transformación. La gracia apareció antes que la corrección. Jesús lo llamó por su nombre cuando todavía era el mismo hombre que había sido hasta ese momento. Entró en su casa antes de que reparara sus errores. Compartió con él antes de que demostrara nada. Y precisamente porque fue amado, comenzó a cambiar. La transformación fue el resultado del encuentro, no el requisito para tenerlo. Por eso la historia de Zaqueo continúa siendo tan relevante. Muchos piensan que deben arreglar primero sus vidas para acercarse a Dios. Creen que necesitan resolver todos sus problemas, abandonar todos sus errores, sus vicios y alcanzar cierto nivel de espiritualidad antes de buscar a Jesús. Pero el Evangelio presenta una realidad diferente. Jesús fue al encuentro de Zaqueo cuando todavía estaba cargando el peso de su pasado, cuando todavía estaba en sus pecados. No esperó a que fuera perfecto, no esperó a que resolviera todos sus conflictos, lo buscó tal como era. Más adelante Jesús pronunció unas palabras que resumen el significado de toda la historia. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En ese momento el relato deja de ser solamente una historia de un hombre de Jericó. Se convierte en una descripción del corazón mismo de Dios. Dios es quien toma la iniciativa. Dios es quien sale al encuentro. Dios es quien busca antes de ser buscado. La experiencia de Zaqueo demuestra que la gracia no es una recompensa para quienes ya cambiaron o solo los que se están portando bien. Es precisamente aquello que hace posible el cambio. Por eso Zaqueo no restituyó para ganar aceptación, restituyó porque ya había sido aceptado. No transformó su vida para conseguir el favor de Jesús. Su vida comenzó a transformarse porque había recibido ese favor. La gracia llegó primero. La restauración vino después. Y esa sigue siendo una verdad poderosa para cada generación. Todavía hoy existen personas que creen que están demasiado lejos para acercarse a Dios. Personas convencidas de que sus errores son demasiado grandes, sus fracasos demasiado profundos o sus heridas demasiado complejas. Sin embargo, la historia de Zaqueo nos recuerda que nadie está fuera del alcance del amor divino. Nadie está demasiado roto para ser restaurado. Nadie está demasiado perdido para ser encontrado. Jesús continúa llamando personas por su nombre. Continúa acercándose a quienes otros rechazan. Continúa entrando en lugares que muchos consideran indignos. Continúa mostrando que el amor de Dios no depende de nuestros méritos.
Quizás por eso este relato sigue tocando tantos corazones hoy, porque nos recuerda que la salvación comienza cuando descubrimos que Dios nos estaba buscando mucho antes de que nosotros pensáramos en buscarlo. Zaqueo subió a un árbol con la intención de observar a Jesús. Lo que nunca imaginó fue que Jesús ya lo había visto a él. Pensó que estaba intentando encontrar al maestro, pero descubrió que el maestro ya había salido a encontrarlo primero. Y esa sigue siendo una de las verdades más hermosas del Evangelio. Dios toma la iniciativa, Dios llama primero, Dios ama primero. Y cuando una persona comprende esa realidad, la transformación deja de ser una obligación, ¿sí? Una obligación pesada, y se convierte en la respuesta natural de un corazón que ha sido alcanzado por una gracia inmerecida. Ese fue el verdadero milagro en la vida de Zaqueo. No solamente que devolviera dinero, no absolutamente que corrigiera errores. El verdadero milagro fue que un hombre rechazado descubrió que era amado por Dios. Y cuando comprendió esa verdad, su vida jamás volvió a ser la misma. Es mi mayor deseo que podamos sentir el amor de Dios y la completa seguridad de que somos sus hijos. Sí, sus hijos amados. Recuerden que este tema y otros más pueden encontrarlo en mi canal de YouTube, Réplica Bíblica por Armandito. Nos vemos en el próximo video y Dios nos siga bendiciendo a todos.